Saludos queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante. He buscado e investigado varias características sobre la apostasía en la Biblia, en el espíritu de profecía, para poder hacer un autoexamen, una evaluación a nosotros mismos, a nuestras iglesias, a nuestra organización. ¿Sí? Este es un tema principalmente para cada uno, ¿sí? Es un tema personal, es un tema que tiene como objetivo poder autoevaluarnos y mejorar como hijos de Dios, porque esa es la idea de cualquier tema o cualquier amonestación que se haga o que se dé, mejorar como hijos de Dios y mejorar como pueblo de Dios. Entonces, el tema que van a escuchar a continuación tiene una aplicación en 3 niveles. Un nivel personal o individual, es decir, para cada uno, para mí, para ti. Un segundo nivel local, a nivel de iglesia, ¿sí? De nuestras iglesias locales, de los grupos en los cuales nos congregamos. Y un tercer nivel, el cual es a nivel organizacional, es decir, esto aplica a toda la organización adventista del séptimo día. Y háblese de la iglesia organizada como tal, o inclusive de grupos independientes. Entonces, les invito que al oír estas características ustedes puedan hacer un autoexamen, tanto a nivel individual, en sus iglesias locales y también en nuestra organización, que si Dios quiere, algún líder, alguna persona importante dentro de la organización pueda escuchar estas características, estos temas, reflexionar y poner cartas en el asunto, ¿no? Poner a hacer algo al respecto, porque es un tema muy importante y porque es un llamado de Dios, ¿sí? No es mío, a mí es al primero al que le pega este tema, ¿sí? Así que no es mío, sino que es un llamado de Dios para volvernos de nuestros malos pasos. Así que una vez introducido, vamos a ver estas 6 características de la apostasía. ¿Cómo identificamos la apostasía y qué consejo nos da la Biblia y el espíritu de profecía? Así que vamos a ello. Miren, en primer lugar, el primer punto de estos 6 son el menosprecio de los testimonios. Este es un punto sumamente importante, ya que hoy en día hemos visto que se está atacando demasiado el ministerio profético de Ellen G. White. Y no es coincidencia, Satanás siempre ha tratado de disminuir la autoridad de los profetas ante el pueblo de Dios. Por eso fíjense lo que dice Nehemías, ¿no? Y fíjense lo que dice Jesús y el contexto en el que lo dicen. Nehemías habla aquí de la apostasía del pueblo de Israel. Y recordemos que el pueblo de Israel había regresado de un exilio de 70 años, después de que Babilonia había sitiado y tomado la ciudad de Jerusalén, y había destruido, había matado, había hecho una gran calamidad hacia Israel, una situación bastante triste. Y uno de los motivos, los cuales reporta Nehemías para que se haya dado la destrucción de Jerusalén y la deportación de los judíos, es el siguiente: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mucho ojo con lo que acabamos de leer. Nehemías nos aporta aquí una razón bastante específica para lo que sucedió con el pueblo de Israel. Recordemos que en ese terrible sitio mucha gente murió de hambre, de peste, por espada, ancianos, niños, todo tipo de personas, una situación horrible. Y uno de los motivos por los cuales sucedió esto, según Nehemías, es porque Dios enviaba a sus profetas y vez tras vez ellos se negaron a escuchar. Se hicieron sordos, no hicieron caso a la voz de los profetas. Y ese fue uno de los motivos para que sucediera esto. E inclusive dice que Dios los soportó por muchos años, alrededor de 300 años, ¿no?, que duraron las monarquías de Israel y de Judá. Y Dios tuvo mucha paciencia, pero finalmente Dios también tenía que hacer justicia. Y la misma situación nos la presenta Cristo en Mateo 23:37, justamente en un escenario muy conocido por nosotros, en el cual Jesús está contemplando a Jerusalén
E inclusive Jesús llora sobre Jerusalén. No sé si a ustedes esta escena les conmueve, pero a mí me conmueve demasiado. Y pensar en Jesús llorando y ver a Jesús viendo la ciudad amada, sabiendo que iba a ser destruida por su pecado, es algo bastante sobrecogedor. Entonces, él pronuncia las siguientes palabras, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Noten que uno de los pecados del pueblo de Israel por el cual fue condenado en el año 70, en este segundo sitio tan terrible por parte de los romanos, fue que rechazaron la voz de los profetas. Los apedreaban, ¿no? Hoy en día estamos haciendo algo muy similar. Dios nos ha enviado en su infinito amor y misericordia a nosotros como pueblo remanente del tiempo del fin, como iglesia adventista del séptimo día. Dios tuvo la misericordia de enviar un profeta. Dios tuvo la misericordia de manifestar el don profético dentro del pueblo, en la persona del linaje de White. Y sin embargo, hoy en día muchos están rechazando. Sí, y nuevamente esto aplica a nivel personal, a nivel local y a nivel organizacional. Entonces, este rechazo sistemático del espíritu de profecía, de los testimonios, es algo que da bastante tristeza, porque como pueblo nos estamos condenando, porque ese mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés, inspiró a Juan, inspiró a Elías, inspiró a todos los profetas, también inspiró el linaje de Juan. Entonces no es la hermana Elena hablando, es Dios hablándonos a través de ella. Y aunque no es una profeta canónica, y aunque la Biblia es nuestro primer libro de cabecera, es nuestro primer libro de estudio y nuestra regla para medir cualquier doctrina o posición o práctica, Elena de White ocupa un lugar sumamente importante, porque fue la profeta que Dios designó para este pueblo en este tiempo específico de la historia de la humanidad. Entonces no podemos menoscabar su obra y su ministerio diciendo que solamente escribió consejos o sugerencias, o peor aún, que no fue inspirada y que el golpe que recibió en la cabeza la hizo enloquecer, alucinar, etcétera, etcétera. Muchas cosas se han dicho actualmente, sí, pero Dios se dignó en darnos una profeta y debemos hacer caso a sus amonestaciones dadas a través de ella. Entonces miren lo que dice Manuscritos Selectos al respecto. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Un texto bastante esclarecedor en la que se menciona que se encenderá un odio satánico hacia los testimonios dados por el Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, noten cómo es algo que se está viviendo actualmente. Y sin profecía el pueblo será disipado, se desenfrena. Necesitamos del testimonio profético para guiar nuestro camino, porque Dios nos designó una senda específica a seguir en estos últimos tiempos y está trazada en la Biblia y el espíritu de profecía. Por lo tanto, debemos prestar más atención. Y aquellos que rechazan el testimonio de Jesús dado a través de la profeta y de la Biblia, ¿sí? Dice que serán engañados fácilmente por Satanás. Esta es la manera más sencilla por la cual Satanás puede meter sus errores. Por eso hemos visto que un sinnúmero de prácticas y creencias espurias han entrado dentro de nuestras iglesias, porque se ha descuidado el estudio de los testimonios. Así que no es cosa menor y es una señal, una característica muy importante que debemos considerar al momento de abordar el tema de la apostasía. Segundo punto, el amor al mundo.
Dice Marcos 4:19 en el contexto de la parábola del sembrador: pero los afanes de este siglo y el engaño en las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4:19. Recuerden que parte de la semilla del sembrador cayó en terreno con espinos, ¿no? Y esta maleza, narra la parábola, provocó que la semilla no creciera ni diera frutos. Jesús la compara con los afanes de esta vida, con las codicias de este mundo, ¿no? Los afanes de este siglo. Como cristianos estamos llamados a abandonar las prácticas y creencias del mundo, como el propio Cristo dijo, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, algunos cristianos tienen un pie adentro y tienen otro pie afuera. Dice 1 Juan 2, 15 y 16: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y en otra ocasión menciona que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Entonces, o estamos con Cristo o estamos sin Él. Si no existe un término medio. Cuando empezamos a amar más al mundo y las cosas del mundo que a las cosas de Dios, debemos preocuparnos, y es una clara señal de apostasía. Dice el conflicto de los siglos: ¿no ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa, mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían. Los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renuncia al mundo. Así la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Ay, ¿hasta qué grado esa amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo. ¿Cuánto no se han alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad, del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad? Una cita bastante curiosa, ¿no? Dada a la cristiandad en general y no solamente a la iglesia adventista, ¿no? Y hoy en día más que nunca aplica también a nosotros. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, dice el texto, y creo que no hay que dar muchos detalles al respecto. Creo que todos somos conscientes que cada vez, en vez de asemejarnos más a Cristo, nos estamos asemejando más al mundo. Estamos trayendo sus prácticas, su música, sus shows, la manera de hacer evangelismo se ha modificado para agradar al mundo y no para agradar a Dios. La manera de vestir, de comer, etcétera, etcétera, se ha conformado a la razón del mundo y no a lo que dice la palabra de Dios. Entonces es algo que debemos tomar en consideración grandemente, y nuevamente es un consejo para todos de manera individual, pero también para nuestras iglesias y para nuestra organización. Tengamos cuidado con las prácticas y creencias que estamos dejando entrar a nuestra iglesia y a nuestras vidas. No cometamos el error que cometieron las primeras iglesias protestantes, que fueron destituidas de la gloria de Dios, del pueblo de Dios, por causa de no seguir avanzando en la fe. Se quedaron con esas verdades que sus padres les heredaron y ahí se quedaron estáticos, no siguieron avanzando ni en conocimiento ni en práctica, y al mismo tiempo dejaban que poco a poco la mundanalidad vaya entrando hasta que se pervirtieron por completo. Y hoy en día vemos prácticas totalmente paganas, por decirlo de manera directa, en las iglesias protestantes, y lamentablemente la nuestra está en medio de ese proceso. Porque si ustedes se fijan, aquí hay una regla que se aplica siempre en la historia. Es una regla universal que se ha dado en toda la historia. Es una regla de 300 años. Si ustedes analizan la historia religiosa, ¿sí?, a través de toda la historia de la humanidad, van a notar que se cumple un patrón de 300 años, en los que cada organización religiosa tiene 100 años de pureza,
¿sí? De 100 años de despegue, como que la organización despega y se mantiene pura, se mantiene fiel, se mantiene fervorosa, pero después en la siguiente centena, en los siguientes 100 años, hay un periodo de decadencia, donde se van dejando de lado, como el texto aquí leído menciona, la piedad, la sencillez y la humildad original, y se la va sustituyendo por las formas del mundo. Y finalmente hay un último periodo de 100 años de apostasía, de decadencia total, donde se ha perdido de vista el objetivo. Así pasó con las iglesias protestantes, así con las primeras iglesias protestantes, así pasó con los primeros cristianos, y hasta que se conformó el catolicismo, ¿sí? Y si ustedes ven, hay un patrón de alrededor de 300 años. Ahora la pregunta es, ¿no?, ¿en qué parte de eso estamos nosotros? Como pueblo adventista del séptimo día, estamos justo en la mitad de ese periodo de 300 años, de ese lapso. Eso se supone, y eso nos refleja que estamos en una época de decadencia, lo cual es preocupante, y lo cual debería llamarnos la atención a realmente comenzar un verdadero reavivamiento y reforma dentro de nuestra iglesia. Así que es algo que debe llevarnos a reflexionar y a tomar mucho en cuenta. Vamos con el tercer punto: se tolera la maldad. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Miren, otra característica que se ve cuando una vida o una iglesia o una organización están en apostasía es que se empieza a tolerar la maldad. ¿Sí? Se empieza a rebajar la norma. Se empieza a ver las cosas malas como soportables, tolerables, como algo que se puede dejar pasar, ¿no? Y actualmente se usa mucho la excusa de que no somos nadie para juzgar, que solo Dios puede juzgar, que no juzgues al prójimo, que la Biblia dice eso, etc. Lo cual es parcialmente cierto, no es 100% cierto. Muchos de estos textos que se usan para decir no juzgues, entre comillas, se han sacado de su contexto y se los lee incompletos y sin comprensión. Entonces no, la Biblia no impide hacer un juicio moral, lo que impide es juzgar mal, ¿sí? Lo cual es otro asunto y no es el tema en cuestión, pero con excusa de eso se ha tolerado la maldad dentro de nuestro pueblo y dentro de nuestra vida. Se la empieza a justificar, se le empieza a ver motivos, razones para justificarla. Miren lo que dice Isaías: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han ido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Sí, y ese es el estado de muchos de nosotros. Exhibimos nuestro pecado, nos enorgullecemos inclusive de ellos, sin recordar que caer en las manos de un Dios justo es cosa terrible, ¿no? Y yo prefiero que el hermano me juzgue y me amoneste y salvar mi alma que perderla por hacer oídos sordos. Entonces no se debe tolerar la maldad ni en nuestra vida ni en nuestras iglesias. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía sobre este tema y es sumamente interesante. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debiera ser el lema de todo cristiano. Como pueblo que profesa estar constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadores verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente. Repito esa última parte. Es un poco dura, pero es necesaria, hermanos. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente a fin de que no contaminen a otros. La verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de acanes el campamento. No toleren el pecado de un hermano los que tienen cargos de responsabilidad. Muéstrenle que debe dejar sus pecados o ser separado de la iglesia. Un texto contundente y que debe
llevarnos a tomar ciertas medidas dentro de nuestras iglesias. No debe tolerarse el pecado, se lo debe corregir, pero, y mucho ojo con eso, se debe seguir un proceso, ¿no? Se debe seguir unos pasos que seguramente la mayoría conocemos y que están registrados en Mateo 18. ¿Sí? La idea no es destruir o separar completamente a una persona. No, la idea es lo contrario, es redimir a la persona que está en pecado. Es ayudarla a enmendar sus errores. Esa es la idea principal, ¿sí? Pero si nosotros toleramos el pecado, nunca se va a corregir el error. ¿Sí? Necesitamos corregirlo, necesitamos hacer algo al respecto, con amor, con paciencia, con humildad, con la palabra de Dios, pero no dejarlo pasar. ¿Sí? Ese es el punto. Que a veces por no ofender susceptibilidades, a veces por no decir algo políticamente incorrecto, nos callamos las cosas y no tomamos cartas en el asunto. Pero la Biblia y el espíritu de profecía son claros. No debemos permitir el pecado dentro de nuestro pueblo. Y lo compara con el caso de Acán. Sabemos que por causa de Acán los israelitas no tuvieron éxito en una de sus batallas. Y eso obviamente les costó tiempo y les costó esfuerzo, recursos e inclusive vidas por causa del pecado de uno. Nuestras iglesias muchas veces no avanzan porque se está tolerando y se están abrazando muchos pecados dentro de ellas. Así que mucho ojo con esa tercera característica. Cuarta característica de la apostasía: rechazan las amonestaciones de Dios. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Muy conocida esta situación, cuando los israelitas cometían un error o afrontaban algún problema o dificultad, su primera reacción cuando estaban en el desierto era regresar a Egipto. Un caso muy triste, un caso que debería hacernos pensar mucho si es que nuestra situación no es la misma. ¿No estamos acaso cometiendo lo mismo? De hecho, el propio espíritu de profecía menciona que en efecto desde 1888 volvimos al desierto. Y esa es la situación de muchas iglesias y de muchas personas actualmente. No queremos oír la voz de Dios, no queremos recordar las maravillas que ha hecho por nosotros, preferimos hacer oído sordo o separar a aquel que entre comillas critica, ¿no? No nos gusta oír. Pero hermanos, de esto depende nuestra salvación, entonces no podemos hacer oídos sordos a la amonestación. A veces decimos, no, es que tal X o Y persona, X o Y hermano está en peor situación que yo, es más pecador que yo, ¿cómo viene a decirme algo? Hermano, si es verdad, no importa quién lo diga. Tal vez es Dios usando un instrumento para poder llegar a nosotros, para poder mover nuestra conciencia. La verdad es verdad independientemente de quien le diga. Hechos 7, 53 y 54 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Este es el caso de Esteban, ¿verdad? La última amonestación que da Esteban, y esto hizo que los dirigentes judíos pues se encarnecieran en ira en contra de él y finalmente lo apedrearon. No seamos como estos judíos que cometieron el error de rechazar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, las amonestaciones de Dios, y cerraron sus oídos. Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Sí, no es el instrumento, hermanos, es el mensaje. Es Dios y no un ser mortal falible quien ha hablado para salvarlos de la ruina. No agrada a la naturaleza humana recibir reprensiones, ni puede el corazón del hombre que no está iluminado por el Espíritu de Dios comprender la necesidad de reprensión o la bendición que ella está destinada a reportarle. Y es así como debemos ver la amonestación, hermanos, como una bendición, no como una maldición, ¿no? Número 5, el amor por las fábulas, porque vendrán tiempos
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Tiempos peligrosos los tiempos del fin, los cuales estamos viviendo. Y vemos que esto está sucediendo, ¿no? Se ha levantado un amor por las fábulas, por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas. Miren lo que dijo Isaías, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, y que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Y esa es la situación, hermanos. Nos gusta escuchar cosas halagueñas, cosas agradables, cosas que no nos muevan la conciencia ni nos motiven realmente al cambio, sino que simplemente nos mantengan entretenidos, ¿no? Y hoy en día vemos que la iglesia, que muchas de nuestras iglesias pues se han entregado a los programas, a los shows, al espectáculo, en lugar de presentar la palabra de Dios tal y como es. Porque eso es lo único que se necesita. No se necesita de ningún método o estrategia moderna o de publicidad como se la hace actualmente o como el mundo lo está haciendo. No. Solo necesitamos la palabra de Dios, un espíritu dispuesto y el poder del Espíritu Santo de nuestro lado. Así es como lo hicieron los primeros cristianos y llevaron el evangelio a todo el mundo. No necesitaron de más. No necesitaron de luces, de música estridente, de espectáculos, de disfraces. Y ahí tienen el ejemplo de un pastor, ¿no?, en el púlpito disfrazado de chapulín. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? ¿A dónde estamos llegando? ¿Cómo hemos pervertido el evangelio de lo que era originalmente? No está mal usar ciertos recursos y estrategias para llevar adelante el evangelio. Pero una cosa es buscar métodos y otra cosa es dejarnos contaminar por el mundo y caer en apostasía. Si estamos llamando a la gente a dejar el mundo y seguir a Cristo, y luego se encuentran que no hay diferencia entre los seguidores de Cristo y el mundo, entonces ¿de qué estamos hablando? Notan la contradicción, la paradoja. Así que mucho cuidado con eso, ¿no? Y se han visto cosas de este estilo en campamentos de jóvenes, especialmente, una multitud de ocasiones. Mucho cuidado, porque a veces los clubes de jóvenes, de conquistadores, pueden ser herramientas mal usadas, y en lugar de ser la bendición que pueden y deben ser, se convierten en un camino de perdición para los jóvenes, o simplemente en un entretenimiento o en una pérdida de tiempo. Así que no perdamos de vista el verdadero objetivo y no caigamos, ¿no?, en las fábulas, en los cuentos, en las distracciones, sino que recordemos cuál es el objetivo principal. Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo, así como en el huerto del Edén, Satanás ocultó su identidad a nuestros primeros padres, hablándoles por intermedio de la serpiente. Esos agentes hacen penetrar en la mente humana lo que en realidad es un error mortal. La influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar fábulas agradables. A aquellos que han tenido más luz es a quienes Satanás trata con mayor empeño de seducir. Sabe que si puede engañarlos, ellos bajo su dirección, miren, este es un mensaje a los líderes, habrán de revestir el pecado de ropas de justicia y así extraviarán a muchos. A todos digo, estad apercibidos, porque semejante a un ángel de luz, Satanás entra en cada reunión de obreros cristianos y en cada iglesia para tratar de atraer a los miembros a su lado. Se me ha ordenado que transmita al pueblo de Dios la amonestación. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y finalmente, sexto punto, sexta característica de la apostasía, la aceptación de falsas doctrinas. Y este es un punto que pone la apostasía clara. Este es un punto al que nos lleva a la apostasía, que es la aceptación de falsas doctrinas y por lo tanto de falsas prácticas. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en Mateo 15:8 y 9 nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí?
Y eso es lo que muchas veces hemos cometido el error, ¿no? De estar enseñando prácticas o doctrinas que vienen del hombre y no de Dios, no de la palabra. Timoteo lo dice, ¿no? Que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, y eso abunda, ¿no? Tanto dentro como fuera de la iglesia. No es un problema solamente de disidencia, por ejemplo, como a veces se nos lo pinta. Es un problema que está inclusive en el núcleo de nuestra iglesia. Muchos sectores rebeldes de la iglesia, por ejemplo, han aceptado la ordenación de la mujer, una práctica que es totalmente antibíblica. Y aunque la iglesia oficialmente no lo acepta, hay muchos sectores que lo están haciendo. La aceptación de la ideología de género, por ejemplo, entre muchas otras prácticas que podríamos enlistar, pero que no es tan pertinente aquí, ¿no? Solamente sabemos que están ahí, que existen, y cada uno conoce su caso personal y el caso de su iglesia, y debemos procurar que en nuestro círculo de influencia pues se eviten este tipo de doctrinas, este tipo de prácticas erróneas. Debemos enseñar la palabra de Dios tal y como es, sin miedos y sin tapujos. Dice Joyas de los Testimonios: suplico a los que trabajan por Dios que no acepten lo falso por lo auténtico, no pongáis la razón humana donde debiera estar la verdad divina y santificadora. Cristo espera la ocasión de encender la fe y el amor en el corazón de sus hijos. Ninguna doctrina errónea reciba apoyo de parte del pueblo que debiera estar afirmado sobre el pedestal de la verdad eterna. Dios nos invita a que nos aferremos a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad indiscutible, y esta autoridad es la palabra de Dios mismo. Ninguna doctrina errónea debería recibir nuestro apoyo, dice. Y fíjense que se ha pervertido mucho nuestra doctrina actualmente y se están desacreditando muchos puntos de nuestra fe. Por ejemplo, la teología de la última generación, que no es una enseñanza no adventista como muchos hoy en día están diciendo. La naturaleza humana de Cristo, la justificación por la fe, la doctrina del santuario, el espíritu de profecía, etcétera, etcétera, son doctrinas que se están cada vez desacreditando más y se están poniendo doctrinas erróneas en su lugar. Y a los que defienden la verdad bíblica se les está tachando de disidentes, extremistas, perfeccionistas, legalistas, etcétera, etcétera. Cuando las enseñanzas que se traen son enseñanzas 100% bíblicas y que inclusive están en nuestras declaraciones oficiales de creencias. ¿Sí? Por ejemplo, la victoria sobre el pecado. Hoy en día se habla del pecado como una condición y no como una elección. Pero hermanos, el pecado siempre es una elección, no es una condición. Pero hoy se está enseñando al revés y desacreditan a aquellos que estamos diciendo lo que les acabo de mencionar, cuando siempre la Iglesia Adventista ha enseñado eso, y pueden revisarlo en nuestras declaraciones de doctrinas de toda la historia, inclusive en la actual, donde se menciona decenas de veces, y yo tengo subrayado eso, ¿no? Entonces, se han estado introduciendo muchas doctrinas, creencias, que son ajenas a la palabra de Dios y que solamente menoscaban nuestra fe y por lo tanto nuestra práctica doctrinal. Por eso debemos estar atentos, queridos hermanos, velando, orando y haciendo lo posible por llevar la luz en nuestro círculo, en nuestra vida personal en primer lugar, en nuestras familias y luego a nuestras iglesias. Y Dios hará el resto, ¿no es cierto? Y esperemos Dios levante pronto ese movimiento de revivamiento y reforma dentro de este pueblo, y así finalmente podamos ver a Jesús volver. Así que, queridos hermanos, esas han sido las 6 características de la apostasía. Les invito una última vez a que hagan una reflexión personal sobre esto, también en nuestras iglesias y en nuestra organización, desde luego que sí. Así que ese ha sido el tema, queridos hermanos. No olviden suscribirse al canal. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.